porción que vamos a estudiar es Hechos capítulo 16, versículo del 6 al 15. Y es cuando uno quiere ir donde uno piensa ir, pero Dios piensa lo contrario. Aún aunque uno diga, estoy haciendo las cosas bien. No sé cómo están ustedes en su vida, pero cuando uno le sirve a Dios, ya las prioridades, nuestros sueños cambian. Aunque uno piense en hacer las cosas para mi Señor y aunque uno los vea bien ante los ojos de uno, Dios es soberano y Él hace lo que quiere con nuestras vidas. Y nosotros tenemos que ser esos siervos diligentes para saber cuándo estamos haciendo la voluntad de Dios o nuestra voluntad. ¿Cómo están haciendo ustedes la voluntad de Dios? Es mi pregunta. ¿Están sacando un tiempo de estudiar la palabra de Dios para ver si realmente lo que están haciendo ustedes y yo en nuestras vidas es conforme a la voluntad de Dios o conforme a mis deseos? Hoy en día muchas personas estudian, viajan, hacen deporte, tienen relaciones con personas, se hacen novios, novias, amigos, pero nunca se han puesto a pensar si esa es la voluntad de Dios, si a Dios le gusta lo que yo estoy haciendo, porque ante los ojos de los hombres las cosas pueden ser bien, pero usted y yo estamos sacando un tiempo para ver si es la voluntad de Dios. ¿Será que Dios realmente me está dirigiendo para hacer esa actividad que yo quiero hacerla? ¿O me estoy moviendo por mis emociones, por las circunstancias? Recuerden muy bien que los apóstoles nos enseñan algo, Hechos nos enseña algo. Los apóstoles se movían con la guía del Espíritu Santo. Y cuando uno se mueve con la guía del Espíritu Santo, tiene que sacar un tiempo de calidad para escucharlo. Y créame que cuando usted vive para Cristo, es una nueva visión en su vida. La visión que usted ha tenido de su profesión, de su vida, cambia. Y a cada instante Dios le da una nueva visión de cómo Él se va a glorificar. Y aquí vemos una nueva visión que Dios le dio a Pablo. Él pensaba ir a los lugares llevando el Evangelio. Y es una buena visión, que voy a enseñar la palabra de Dios donde no ha sido enseñada. Pero Dios le cambió esa visión. Y con eso los invito a que ustedes vean el título del estudio esta noche. ¿Qué dice? Una nueva visión. Y está basada en Hechos capítulo 16, versículo 6 al 15, pero vamos a leer del 6 al 10. ¿Quién me colabora, por favor? No todos. Que atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole diciendo:
Gracias, Fredecillo. Aquí vemos que Pablo visitó a todas las iglesias y ahora él quiere visitar a otra región para llevar el evangelio. Era la región de Asia. Una persona puede decir, wow, es una buena visión, pero fue prohibido por el Espíritu Santo. No sabemos cómo Dios le reveló su voluntad en ese asunto, pero lo que sabemos que el Espíritu Santo le prohibió. Podemos imaginar a Pablo cómo quedó con una desilusión o desanimado, porque él vio cómo el Evangelio había sido expuesto en todo lugar y él deseaba llevar el Evangelio a Asia, pero el Espíritu Santo se lo prohibió, le prohibió ir. Eso me consuela a mí en saber que los apóstoles no siempre sabían la voluntad de Dios, y a veces el ministerio es así. Uno no sabe a veces la voluntad de Dios, pero uno tiene que tener discernimiento y tener los ojos y los oídos bien prestos para escuchar lo que el Espíritu Santo le está dirigiendo a uno. Pero aquí Dios planeaba llevar el mensaje a Asia en otra ocasión. No era el momento. Su gracia soberana, Dios condujo a Pablo al oeste, sea a Europa, no al oriente, a Asia. Fue llamado a Macedonia por una visión de un hombre. Y cómo lo anima a uno cuando alguien le pide ayuda a uno. Lo anima a uno a ayudar. Aquella persona que alguien le pide ayuda, hay ese deseo de ayudar a esa persona. Y mire la visión, un hombre pidiendo ayuda. Él no demoró en ir a prestar ayuda. Pero aquí, en el lugar de Macedonia, no había sinagoga. Mire que las oraciones lo están haciendo a ellos al lado del río. ¿Y por qué no había sinagoga? Nos dicen que los estudian porque había menos o había muy pocos judíos. Y para abrir una sinagoga mínimo tenían que haber 10 judíos. Si había menos de 10 judíos, no se abrió una sinagoga. Entonces, eso nos dice que había muy poquitos judíos. Y aún más, vemos que eran mujeres las que dedicaban el tiempo de oración. Y recordemos que si el apóstol hubiera recibido el mensaje de una mujer, él hubiera puesto pronto mucho obstáculo para ir allá. Pero mire que él fue y le llevó el evangelio a una mujer. ¿Cómo se llamaba esta mujer? La vamos a verla más adelante. Pero ahora yo veo que uno puede decir, ante los ojos de las personas era el momento de que Pablo fuera a Asia, pero ¿por qué el Espíritu Santo se lo prohibió? Y en Proverbios 21:2 dice, todos los caminos del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa el corazón. En Proverbios 14:12 hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. En Proverbios 3:5 confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Yo escuchaba y leía esos versículos y a veces uno piensa hacer las cosas para Dios y de pronto uno dice, está bien, pero no te apoyes en tu propia opinión. Espera que Dios te dirija. Era lo mismo como hoy muchas personas
se meten con el trato que Dios tiene con la persona. Dios ya sabía la hora y el momento que el Evangelio iba a llegar a Asia. No era el momento. Hoy en día, usted y yo tenemos que saber cuándo es el momento para ayudar a una persona conforme a la voluntad de Dios. Usted y yo no podemos ser esos obstáculos o esas personas que se meten en el trato de Dios con una persona. Si usted y yo, Dios nos muestra en ayudar y bendecir a una persona conforme a la voluntad de Dios, hagámoslo. Pero antes de hacerlo, hay que pedir permiso a Dios. Antes de que usted ayude o lleve una bendición a una persona, hay que orar para que Dios mire para que uno mire si es la voluntad de Dios. Porque muchas personas meten las manos de cochinito en los asuntos de Dios. Y Dios a veces cierra la puerta a la bendición. Mire que acá cerró las puertas al Evangelio. No sabemos por qué. Y eso pasa hoy muy frecuente en la vida de los cristianos. Porque uno piensa, voy a bendecirlo porque él está en escasez o en enfermedad. Tengo que bendecirlo. Sí, está bien. Pero ¿ya le pediste permiso a Dios? ¿Ya Dios te dio el permiso de bendecirlo? Mire que acá Pablo iba llevando el Evangelio y quería llevarlo ¿a dónde? A Asia. Un buen motivo, ¿sí? Sí, iba a extender el reino. ¿Algo malo se ve? No. Pero el Espíritu Santo le cerró la puerta, le prohibió, no le permitió ir. ¡Wow! Admiro a Pablo, porque él sabía escuchar el Espíritu Santo. Él sacaba un tiempo para escucharlo y mirar. Ahora usted y yo somos esos instrumentos que Dios usa para la obra de Dios en el momento y la hora que es. O nos estamos atravesando y metiendo en mi opinión, porque yo veo que es bueno y lo hago en el momento que yo quiero y estoy invalidando la voluntad de Dios. Yo veo que esta persona necesita y cuento 1, 2, 3 y si usted no ayuda, lo hago yo. Hoy en día lo hacen. Hoy hacen eso. Señor, no me interesa que esta persona esté enferma, yo quiero que esta persona se sana, entonces, ¿lo va a hacerlo? 1, 2, 3. Ah, ¿no lo hace? Entonces yo lo hago. ¿Con qué autoridad usted invalida la voluntad de Dios? Está sacando un tiempo de caridad para orar por esa persona, para interceder por esa persona y esperar una respuesta para que Dios dé la vara a usted para bendecir a esa persona. No, Salvador, es que es urgente. ¿Y usted piensa que Dios no obra en el momento que es? ¿Usted piensa que Dios no es justo? ¿Que es más justo usted? Es un ejemplo importante que usted y yo tenemos que saber que Dios a veces cierra puertas y uno piensa que es bueno, pero mire, la voluntad de Dios a veces totalmente opuesta a nuestra opinión. No decir, pero qué malo tiene que él hubiera llevado el Evangelio a Asia. Dios tenía su momento y la hora para que el Evangelio llegara a Asia. No era el momento. Y eso es lo que usted y yo tenemos que saber muy bien cuando Dios nos tiene que usar. Que sea conforme a la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios. Pero ustedes como yo tenemos que ser diligentes y cuando uno es diligente, ¿qué hace? Saca un tiempo de calidad para orar, para leer la palabra y para buscar la guía de Dios. Pero muchos quieren las cosas
ya. Pero si Dios lo motiva a usted a orar ya, hazlo. Pero si Dios no le ha puesto, no se meta, porque está metiendo sus manitos de cochinito. Y por eso que esa persona no avanza espiritualmente o no aprende, porque esa persona está aprendiendo algo, pero como usted llegó como el Salvador, entonces esa persona tiene que volver otra vez a tomar el examen. ¿Usted está pidiendo permiso a Dios o está pidiendo la dirección de Dios? Es una pregunta que me cuestionaba, y eso es cuando Dios le cambia a uno la visión, cuando uno quiere ayudar o hacer las cosas para uno. Pero como es para Cristo, primero tengo que sacar un tiempo de cada día para buscar su guía. Estamos en la condición de sacar un tiempo de caridad para ser instrumento de Dios. Sacamos un tiempo de caridad para interceder por las personas que Dios puso en nuestros corazones, ayudar, tanto llevando el Evangelio como llevando una bendición material. Lo primero que yo hago, que veo una persona necesitada, Señor, si tú quieres que yo ayude, apareja las cosas, si no, pon un obstáculo. Y créame, Dios lo ha hecho. ¿Pero por qué? Porque no es mi opinión. Recuerden los proverbios que leí. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No nos apoyemos en nuestra propia opinión. Primero busquemos a Dios para ver si es el momento y la hora. Mire que Dios le prohibió a Pablo que fuera a Asia. Y el Espíritu Santo otra vez no le permitió que fuera a llevar el Evangelio a estas dos regiones. ¿Usted está escuchando la guía de Dios? Es entre ustedes y Dios. Pero si ustedes y yo somos esos mensajeros que Dios usa, tenemos que sacar un tiempo de caridad para escuchar el mensaje y no hacer las cosas a nuestra opinión. Para de contar, buena, ¿cierto? Ahora, mire lo que pasó en el versículo 11 al 15. ¿Quién me colabora, por favor? Saltando pues, de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y gozad. Y nos obligó a quedarnos. Ya saben que aquí no había sinagoga. ¿Por qué? Porque había menos de 10 hombres, que había mujeres. Pero mire que hay algo importante que dice el 11. ¿Cómo comienza el versículo 11? Zarparmos, salimos, en pocas palabras. Pero mire que aquí en el versículo 10 dice: y por cierto que Dios nos llamó. Aquí entra, dicen los estudiosos, está entrando también ¿quién? El doctor Lucas.
porque él ya se está involucrando con ellos. Antes decía ellos viajaron, y acá dice nosotros, nos llamó Dios, y acá dice zarpamos. Él, dice los estudiosos, que desde aquí Lucas estaba apoyando la obra misionera. Ya estaba con Pablo. ¿Quién más? Pablo. ¿Cuál? Timoteo. ¿Y quién era el otro? Silas y el doctor Lucas. Y habían otros. Mínimo habían esos 4. ¡Wow! Personas de renombre. Y miren que cuando uno escucha la guía de Dios, ve que resultados. Ojo que es importante. Cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, cuando usted está escuchando a Dios, ve que resultados. Resultados no para su honra, sino para la honra y la gloria de Dios. ¿Cuál fue el resultado que apareció acá? Una mujer que era, ¿cómo se llamaba? Lilia. Ella era vendedora y ella, escuchando la palabra de Dios, Dios abrió su corazón y entró la palabra de Dios en ella. Oyó el mensaje de Pablo y confió en Cristo, recibiéndolo como su Señor, y quiso identificarse públicamente por medio del ¿qué? Del bautismo. Recuerde que es una característica de una nueva criatura, querer ¿qué? Identificarse con su Señor. Ojo, y es algo importante. Y esta persona abrió su corazón, Dios se glorificó, y acá las personas de su hogar también ¿qué fueron? Bautizadas, pero también fueron salvas. Recibieron el mensaje. Y ahora dice aquí, tan pronto como su corazón se abrió a Cristo, se abrió su casa a los ministros del Cristo. Y eso es importante. Cuando una persona le abre su vida, su corazón a Cristo, le abre las puertas de su hogar para que la palabra entre y more en ellos. Recuerden que la salvación no es porque una persona quiso y abrió su puerta, la salvación, y dijo, yo salva y mi casa le servimos a Dios, entonces todos van a ser ya cristianos. No, la salvación es ¿qué? Individual, no se lo olvide, que ya entrando a la palabra de Dios, ya hay una ganancia para los que no conocen, porque van a tener la palabra y van a ser confrontados con ella, si es la voluntad de ellos, y hacen lo que Dios demanda, rendir su vida a Cristo. Pero mire que esta mujer es el resultado de unos siervos que buscan hacer la voluntad de Dios. Esos son los resultados de unos siervos que sacan un tiempo para escuchar la guía del Espíritu Santo y dar el mensaje donde tiene que darse. Y cuando uno hace la voluntad de Dios, se ven resultados. Y cuando uno no hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? También se ven resultados. Ahora, ¿cuáles son los buenos y cuáles son los malos? Ustedes lo van a saberlo cuando hagan eso. Pero aquí, diría, escuchó con atención la palabra de Dios. Y esta palabra la llevó a confrontarse. Igual, muchas personas escuchan la palabra de Dios y lo lleva a un encuentro con Cristo. Lo lleva a recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Pero Juan 5, 24, ¿qué nos dice? Se me olvidó colocarlo. ¿Sí lo puse? Ah, bueno. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee? De cierto,
de cierto os digo, el que oye mi voz, mi palabra, y cree en que me envió, ¿será qué? Sí, será salvo. Tendrá vida eterna. Pero, ¿ustedes escucharon la voz de Dios? Sí. ¿Son salvos? Sí. Tengo fe que todas las personas que asisten a la capilla son salvos por la misericordia de Dios. Ahora, usted es un buen instrumento de Dios que saca un tiempo de caridad para escuchar la guía del Espíritu Santo. Dios pone a usted y le muestra qué es lo que Él quiere hacer. No, Salvador, eso es difícil. Si lo está haciendo en sus fuerzas, sí. Pero si usted va humilde a Dios y se glorifica, lo hace. Pero usted está sacando el tiempo de caridad de estar feliz leyendo la palabra, y estás feliz cuando Dios le muestra la palabra de Dios. Recuerden que una característica para uno ver la voluntad de Dios es buscar ¿qué? La palabra. ¿Ustedes se ponen feliz en recibir este alimento espiritual? ¿Qué alimento físico le fascina a ustedes? Dime, ¿qué alimento físico le gusta a ustedes? ¿Quién? Los frijoles, a mí me gustan los frijoles. El arroz con coco. Con que ustedes se saborean el pescado, ¿cierto? Está rico. Sí, ¿no? Yo me saboreo los frijoles. Yo me pongo un plato y empiezo, ya Señor, quiero que esto esté inmediatamente en el estómago y me disfruto. Y yo le decía al Señor, yo quiero experimentar eso cuando esté leyendo tu palabra. Estar feliz, ansioso de comer esta palabra para que me alimente espiritualmente. ¿Por qué? Porque sé que Él se va a glorificar en lo que yo estoy haciendo. Estoy dedicándome en hacer su voluntad, sacar un tiempo. Pero ahí viene la pregunta: ¿usted está feliz, se está deleitando en la intimidad? ¿Se está deleitando comiendo este manjar de la palabra de Dios? ¿Usted sí se saborea ese manjar? ¿Usted sí ve este buffet espiritual que Dios le pone todas las mañanas y que le ministra a usted? Usted está ansioso de esperar el día de mañana para decir: Señor, necesito ese alimento espiritual para poder hacer las actividades del día de hoy, porque yo no quiero hacer mi voluntad el día de hoy, quiero hacer tu voluntad. Y ustedes pueden decir lo mismo que yo hago desde que hice ese estudio, y ese estudio lo hice la semana pasada, y estoy diciéndole: ayúdame a poder ver tu voluntad y tu guía. Pero tengo que dedicarme en disfrutar este alimento espiritual, porque no sé si hoy en el día voy a hacer mi voluntad o tu voluntad. Pero clamo a ti, Señor, que uses al Espíritu Santo para que me guíe para hacer tu voluntad. Porque
Dice el Proverbios, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3, 5. Y eso es lo que tenemos que hacer los mensajeros de Dios. No nos tenemos que confiar ni apoyar en nuestra propia prudencia. ¿Cuál prudencia? ¿La vecina? No, por favor, no seas así. Prudencia es mirar, observar, caminar diligente, suavecito, sigiloso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque confío en Dios y no confío en mi propia opinión. Pablo y los demás que iban con él, no sé cómo el Espíritu Santo le mostró la voluntad, no sé cómo el Espíritu Santo le dijo, está prohibido y no le permito que vayas allá. No sé si fue por sueño, no sé. Lo que sé que acá dice fue prohibido por el Espíritu Santo, pero el Espíritu nos le permitió. Y eso me hace ver algo, que ellos tenían una comunión con Dios, que ellos sacaban un tiempo de caridad para escuchar su guía. Y eso no es de la noche a la mañana, no es cerrar mis ojos y a ver rápido que soy afán. No, 1, 2, 3, a ver, si no lo hago yo, no, es conforme a su voluntad. Ahora, ustedes y yo, ¿qué estamos haciendo? ¿Nuestra visión o la visión de Dios? Porque si usted está haciendo la visión suya, le cuento, no sea terco y ríndase a la palabra y al poder del Espíritu Santo para que Él lo dirija y usted se glorifique. Muchas personas piensan porque un trabajo es bueno, porque una profesión es buena, porque es un deporte es bueno, y Dios no está en contra, lo hago. Ahora mi pregunta es, ese trabajo, ese deporte, esa amistad, ¿lo está dejando de Dios? Si lo está dejando de Dios, algo pasa. Algo pasa. Y yo te digo con todo el respeto y con toda la humildad, estás haciendo tu voluntad. Porque Dios no le va a menguar tiempo de caridad para Él. Si esa actividad, ese trabajo, le está robando intimidad y tiempo de caridad con Dios, algo pasa. Estás haciendo tu voluntad. Y yo doy testimonio con una persona en pandemia, que fue un año muy pesado cuando comenzó pandemia. Esa persona comenzaba a estudiar a hacer otra, no sé cómo se llama, como un posgrado, como un título, ¿una qué? Una especialización, algo así. Y ella o él, para que no vean, entonces dijo, va a ser pesado. Pero para la honra y la gloria de Dios, esa persona en ese año más le sirvió a Dios, más estudiaba, tiempo de caer con su familia y se glorificó, porque ella lo hacía en el tiempo y en el momento que era de Dios. Y cuando me comentó, empecé a orar. Señor, si no es tuyo, pon obstáculo. Que ponga cualquier cosa. Ay, yo no le voy a decirle al pastor que ore por mí. Papito, a veces digo, Señor, si es tuyo, pon obstáculo y frénalo. Si es tuyo, apareja. Cierra puertas. Y le di la honra y la gloria a Dios, porque esa persona, su trabajo no menguó. Sacó un tiempo de calidad. ¿Que dormía poco? Sí. Pero hoy en día, muchos no hacen eso. Estoy cansado. Hoy en día también lo estoy viendo con personas
que, créame, sus trabajos, sus estudios son muy pesados. Pero primero está el servicio a Dios. Gloria a Dios por esas personas que hacen eso para Cristo. Y oro por ellas, para que Dios las sostenga y se glorifique Él. Ahora mi pregunta, usted, que por qué no puede hacerlo y no viene o no sirve a Dios, ¿qué está pasando? Lo está haciendo en sus fuerzas. Créame, yo lo experimenté años atrás, cómo Dios se glorificaba. Ahora mi pregunta, ¿usted quiere ver cómo cuando uno hace la visión de Dios en el tiempo que Dios es, todas las cosas son fáciles? Pero si algo hay obstáculo y usted le está robando a Dios el tiempo, algo pasa. Con todo el respeto mío, ustedes miran, pero acá un siervo de Dios siempre está atento en hacer la voluntad de Dios y en escuchar sus guías allá, acá. Pero Salvador es algo bueno, es para el crecimiento de la iglesia. Miren lo que acá estaba así y el Espíritu Santo lo frenó. ¿Cómo estamos? Porque mire que aquí Dios se glorificó a donde lo mandó. Si Dios le dice quédese quieto o haga eso, déjame, Dios se va a glorificar. Y le estoy honrando y estoy dando gracias a Dios porque aquí he visto eso yo como pastor y me da felicidad verlo. No puedo decir los nombres porque no quiero que ustedes digan, ay, no, acá no es para exaltar a ningún hombre o a ninguna persona, porque esas personas lo hicieron en la guía y en el poder del Espíritu Santo y lo están haciendo hoy en día. Ahora mi pregunta es, ¿usted qué está haciendo? ¿Su visión o la visión de nuestro Señor? Se la dejo de tarea. Padre Celestial, doy muchas gracias por este estudio.